Profe, si está hablando no se lo escucha. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, profe. Bien, me había olvidado de conectar el audio. Bueno, a ver cuántos somos. Bueno, esperamos 2 minutitos y empezamos. ¿Sí? Ahora se ve mejor. Bueno, vamos a ir empezando. Vamos a hablar de la patología de la aorta. Incluye esa patología, primero, patologías que son crónicas en el tiempo, como son los aneurismas de la aorta, y después las complicaciones agudas de la aorta, que son la disección de la aorta, el hematoma de la aorta, la infección de la aorta. Entonces, vamos a hoy a dedicarle tiempo a todo este tema, que es un tema muy interesante, muy importante, que se ve en la clínica. Vamos a empezar en el capítulo 23 con el aneurisma de la aorta torácica. Desde ya tenemos que decir que los aneurismas de la aorta pueden ser torácicos, pueden ser abdominales, y hay pacientes que tienen torácico y abdominal, tienen las dos cosas. ¿Qué es un aneurisma de la aorta? Bueno, es una dilatación patológica de la aorta, es una dilatación que hace que el diámetro normal del vaso supere en la mitad su diámetro normal y que afecta a las tres capas de la aorta, el endotelio, la capa media y la adventicia. Puede ocurrir en la aorta ascendente, en el callado, en la aorta descendente. Es más común la aparición de aneurismas en hipertensos varones mal controlados y suele ser una enfermedad que se suele detectar o suele aparecer entre los 60 y los 70 años de edad. Desde el punto de vista morfológico, los aneurismas pueden ser fusiformes. Se dice que es fusiforme cuando tiene una forma de uso, que es una dilatación simétrica de toda la circunferencia de la pared del vaso, o pueden ser aneurismas saculares, que es un abombamiento asimétrico de una parte de la pared de la aorta. Los aneurismas saculares son los más frecuentes. Un 15% pueden tener aneurismas múltiples, más de un aneurisma, y un 25% puede tener un aneurisma torácico junto con un aneurisma abdominal. Por eso, cuando usted detecta un aneurisma torácico, debe pedirle una ecografía abdominal o una tomografía abdominal para detectar el aneurisma abdominal. No vamos a hablar de las complicaciones del aneurisma abdominal porque las vamos a ver cuando veamos el tubo digestivo. Por su localización, los aneurismas se clasifican en aneurismas de la aorta ascendente, que son el 60%, del arco aórtico, que son el 10%, y de la aorta descendente, más allá de la subclavia, que son el 40%. ¿Cuáles son las causas de los aneurismas? Bueno, hay causas de origen genético. Son pacientes que tienen en general una deficiencia del colágeno o de las fibras elásticas de la aorta. Son los pacientes que tienen síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos,
Hay un síndrome raro que se llama síndrome de Loeys-Dietz. Es un síndrome que tiene aneurismas de la aorta, disección de la aorta, una úvula bífida o partida o una úvula ancha, paladar hendido, puede tener hipertelorismo, que es tener los ojos muy separados, y craniosinostosis, es que se le pegan precozmente las suturas craneanas. También hay otro síndrome que se llama síndrome aneurisma de aorta artrosis. Son pacientes con artrosis muy grave y precoz, con osteocondritis disecante y aneurisma de la aorta y de sus ramas. Los pacientes que tienen válvula bicúspide tienen mayor incidencia de aneurisma, disección y coartación de la aorta. Y de las chicas que tienen síndrome de Turner, ¿se acuerdan que el Turner era X0? Tienen válvula bicúspide y el 12% tienen coartación de la aorta y un 33% puede tener aneurismas con alto riesgo de disección de la aorta. O sea que hay una serie de enfermedades genéticas que predisponen al aneurisma de la aorta. La aterosclerosis es otra causa. Cuando hay una aterosclerosis importante de la aorta, se debilita la pared de la aorta y eso facilita la aparición de los aneurismas. Una causa que siempre usted va a tener que tener en cuenta es en la aorta proximal, sobre todo, es la presencia de sífilis. Siempre que usted tiene un aneurisma de aorta, le tiene que pedir al paciente una BDRL para ver si el paciente tiene sífilis. Se produce porque se ocluyen los vasa vasorum de la aorta por la proliferación de las espiroquetas. Pueden además tener oclusión del tronco de las coronarias y pueden tener, por lo tanto, angor y tener infartos. Así que siempre que usted tenga un aneurisma de la aorta torácica, usted tiene que pedir una BDRL. Después hay aortitis infecciosas. Las aortitis infecciosas son una causa rara. En general son aneurismas infectados o aneurismas micóticos. Micóticos me refiero a los aneurismas de la endocarditis, ¿no? Otro factor predisponente es la coartación de la aorta. Y finalmente hay una serie de enfermedades inmunológicas como la vasculitis de Takayasu, la arteritis de la temporal, la artritis reumatoidea, la artritis psoriásica, la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva o de Reiter, la enfermedad por inmunoglobulina G4 y la vasculitis de Wegener. Todas estas son aortitis de causa inmunológica. Las vamos a estudiar el año que viene cuando tengamos reumatología, todas estas enfermedades. Entonces tenemos aortitis infecciosas con endocarditis, aortitis inmunes, causas genéticas. ¿Cómo se presenta el paciente que tiene un aneurisma de la aorta? Bueno, en primer lugar pueden tener un soplo de insuficiencia aórtica. Ese soplo de insuficiencia aórtica lo va a encontrar solamente en aquellos casos que tengan un aneurisma de la parte proximal de la aorta. Si el aneurisma comprime el orificio de salida de las coronarias, el aneurisma puede producir un infarto agudo de miocardio. Las principales manifestaciones son manifestaciones compresivas. El aneurisma puede comprimir el nervio laringio recurrente, producir una parálisis de cuerda vocal y una voz bitonal.
puede comprimir el nervio frénico y dar una parálisis diafragmática, puede comprimir el bronquio, sobre todo el bronquio izquierdo, con tos, disnea y hemoptisis, puede comprimir el esófago con disfagia, puede dar un síndrome de la vena cava superior y puede erosionar las vértebras y producir dolor torácico o dolor de espalda. Los aneurismas se pueden complicar con dos complicaciones, básicamente. Una es la ruptura del aneurisma. Se imagina que si se le rompe un aneurisma de la aorta, se produce un sangrado cataclísmico, que el paciente se muere en pocos minutos, 3 minutos se murió. Y la otra complicación es la disección, de la cual vamos a hablar dentro de un rato. A veces se puede romper hacia el esófago, producir una fístula aortoesofágica, provocando una hemorragia digestiva alta. Y en general, cuando se rompe, el paciente tiene un shock hipovolémico y muere en pocos minutos. A veces, el aneurisma es simplemente un hallazgo. Le sacaron al tipo una radiografía por otras causas, querían ver cómo tenía los pulmones y de golpe le encuentran el aneurisma como una especie de hallazgo. También adentro del aneurisma, si es un aneurisma grande, pueden aparecer trombos y esos trombos pueden desprender émbolos. Se trataría de un embolismo sistémico, eso puede producir accidente cerebrovascular, isquemia en miembros inferiores, infarto renal, infarto mesentérico. Cuando un aneurisma en general presenta síntomas, usted tiene que tener mucho cuidado porque la aparición de los síntomas puede estar indicando que el aneurisma está aumentando de tamaño y que en cualquier momento se puede romper. O sea que cuando tiene síntomas usted tiene que preocuparse. ¿Cuál es la metodología de estudio? Bueno, le va a pedir una radiografía de tórax, hay un ensanchamiento del mediastino, el botón aórtico está agrandado, hay un desplazamiento de la tráquea hacia la línea media, la aorta se ve desenrollada, puede haber calcificaciones en la aorta, más o menos el 40% no se ve en la placa de tórax. Esto es muy importante. Un 40% no se ve en la placa de tórax. Te puede pedir un ecocardio. El ecocardio puede darle información sobre la válvula aórtica y también le permite ver un poquito cómo es la aorta ascendente. Se puede pedir una tomografía computada con contraste o una angioresonancia para medir cuánto mide el aneurisma y cuál es su localización. Se puede hacer una ortografía, que es colocar un catéter e inyectar contraste en la aorta para ver un poquito las características del aneurisma. Y en el laboratorio, en general no se le niega a nadie, pero le va a pedir una BDRL para diagnosticar sífilis y le puede pedir dosaje de anticuerpos para descartar una artritis reumatoidea, una artritis psoriásica, etc. ¿Cuál es la historia normal del aneurisma? Bueno, el 40% de los casos muere por ruptura. Si el aneurisma mide entre 4 a 6 centímetros, se rompe el 16%. Pero si mide más de 6 centímetros, se rompe el 30%. Y también tiene mayor riesgo de disección de la aorta. Por año pueden aumentar de 1 milímetro a 1 centímetro. De 1 milímetro a 1 centímetro por año. ¿Qué hacemos si usted detecta un aneurisma? Si el paciente no tiene ningún síntoma, usted lo va a seguir
con tomografía computada y ecocardio. Le va a hacer una tomografía y un ecocardio cada 6 meses. Le va a medicar la hiperlipidemia, le va a medicar la hipertensión, le va a decir que deje de fumar, le va a prohibir que haga ejercicios físicos extenuantes y en particular le va a prohibir el levantamiento de pesas. Si es una mujer con Ehlers-Danlos o con Marfan, tiene que tener en cuenta que si se embaraza tiene mucho riesgo de disección. Se pueden usar beta bloqueantes para disminuir la tensión sistólica por abajo de 120 milímetros de mercurio, porque eso disminuye el riesgo de disección. ¿Cuándo se operan? Se operan los que tienen síntomas o los que tienen más de 5,5 centímetros en la aorta ascendente o más de 6,5 en la aorta descendente. Pero si el paciente tiene un Marfan, esas cifras se reducen en 0,5 centímetros. O sea, si tenés un Marfan, te operás si mide más de 5 o más de 6. También se operan los que crecen rápidamente de tamaño, los que se asocian a insuficiencia aórtica severa, los saculares muy grandes y los que se asocian a la coartación de la aorta, o los que tienen fístulas aortobronquiales o aortoesofágicas. Esas son las indicaciones quirúrgicas. Si la cirugía es una cirugía programada, se aconseja hacer una coronariografía y un ecodoppler de vasos de cuello para descartar que tenga aterosclerosis coronaria y aterosclerosis en los vasos del cuello. En general, los aneurismas de la aorta torácica se extirpan y se coloca un manguito protésico del tamaño adecuado. La cirugía más difícil son los que son del callado, porque en el callado salen todos los vasos, las carótidas y todos los vasos que van a irrigar el cerebro. Entonces, los del callado son los más complejos porque tienen mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico. En los aneurismas descendentes torácicos, el riesgo es que pueda aparecer una paraplegia posoperatoria porque se haya interrumpido el aporte de sangre a la médula espinal. En los últimos años se está tratando de utilizar en los aneurismas de la aorta descendente directamente un stent. Al colocarle el stent es como un rulero que protege la zona aneurismática, evitando que el aneurisma se rompa y evitando la disección. Entonces, esto es todo lo que tienen que saber de aneurisma torácico. Una cosa que les quiero decir, los alumnos muchas veces se confunden aneurisma de la aorta con disección de la aorta. Los dos temas están relacionados, porque si usted tiene un aneurisma, una de las complicaciones del aneurisma es la disección. Pero no todo aneurisma se diseca. Hay aneurismas que se rompen directamente y no se disecan. Entonces, son dos cosas totalmente distintas. El aneurisma de la disección. Le digo porque yo en el examen le puedo preguntar, me pasó que le pregunto aneurisma y los alumnos me contestan disección. Me pasó que les pregunto disección y me contestan aneurisma. Entonces, no, cuidado, no confundir, son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes. Doc, disculpe, entonces, perdón, entonces la disección yo la puedo tener sin necesariamente haber tenido un aneurisma. Exactamente, podés tener Okay. disección sin aneurisma. Sí, podés tener disección sin aneurisma. Sí, 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 como vos lo estás diciendo. ¿Alguna otra pregunta de aneurisma antes de pasar a disección? Una consulta, que me quedó una duda. Usted remarcaba mucho el tema del BDRL.
Sí. Y la sífilis, que es un factor predisponente, ¿por qué se hace tanto hincapié? Es un factor predisponente porque si vos te acordás de microbiología, había sífilis primaria, que es el chancro sifilítico, después había sífilis secundaria, que afecta sobre todo el hígado y la piel, y después estaba la sífilis terciaria. La sífilis terciaria afecta a los vasos sanguíneos, y entre los vasos sanguíneos, uno de los más afectados es la aorta. Produce una aortitis sifilítica, y en esa aortitis sifilítica las espiroquetas quedan acantonadas en los vasa vasorum de la aorta. Y entonces van destruyendo la aorta y produciendo el aneurisma de la aorta torácica. Por eso, si vos tenés un paciente con un aneurisma de aorta torácica, vos le tenés que pedir una BRL, a ver si es sifilítico. Por supuesto, si es sifilítico, le tenés que tratar la sífilis con penicilina y después lo tenés que operar para arreglar el aneurisma. El aneurisma ya está, no, eso no se le va a ir con los antibióticos. Pero lo tenés que operar para que no haga lo tenés que tratar para que no haga una sífilis cuaternaria. La sífilis cuaternaria es cuando afecta al sistema nervioso, y hace meningitis y hace cuadros psiquiátricos por la sífilis cuaternaria. ¿Mm? Perfecto, gracias. Bueno, muy bien. Vamos a la parte del paciente agudo, porque ahí debe estar lo de aneurisma, lo de disección. Doctor, ¿y cuál sería la complicación de un aneurisma? Ya dijimos, dos complicaciones, que se rompa o que se diseque. No hay más. Y después las complicaciones que produce por compresión de las estructuras del mediastino que están cercanas, que cuando empieza a dar síntomas de que está comprimiendo cosas que están cerca, porque ya tiene un aneurisma que es muy grande, en cualquier momento se rompe. Entonces vos tenés que ya decir, no, mire señor, usted se opera, la semana que viene se opera. Claro, No podemos esperar porque se va a reventar en su casa. Yo te digo, he visto romper aneurisma, ¿eh? Se rompe un aneurisma, el paciente se muere en 3 minutos. 3 minutos está muerto. Y no hay manera de salvarlo, porque ¿cómo le tapas el claro. agujero? Bueno, muy bien. Vamos a la disección de la aorta, que debe estar en el paciente agudo. Disección de la aorta torácica. Capítulo 4 del paciente agudo. ¿Qué pasa cuando hay una disección? Cuando hay una disección, hay un desgarro en la íntima de la arteria, o sea, en el endotelio. Por ese desgarro, como la sangre en la aorta llega a mucha presión, el chorro de sangre se mete adentro de la pared de la aorta. Y con cada latido empieza a generar como un bolsillo de sangre. Un bolsillo de sangre que se dirige hacia abajo, hacia distal. Y entonces, parte de la sangre del paciente persiste en la aorta, en la luz de la aorta, pero parte de la volemia se le va en la zona disecada. Este es uno de los problemitas que tenemos. La pregunta sería, ¿por qué se produce ese desgarro? ¿Cuál es el factor que predispone a ese desgarro? Bueno, hay varios factores que predisponen. Primero, tener un aneurisma de la aorta. 13% de los casos de disección, 13% nada más, tienen como antecedente un aneurisma de la aorta. Esto es lo que preguntó su compañera. No todos los que se disecan tienen aneurisma, solo el 13%. Toda cirugía, todas las causas de aneurisma de la aorta son factores predisponentes para la disección. Todas las mismas causas que nombramos para el aneurisma son factores predisponentes para la disección. O sea, el Ehlers-Danlos, el Marfan, el Turner, la valvulopatía bicúspide,
las aortitis inmunológicas, las aortitis infecciosas, todos esos son factores predisponentes. El reemplazo aórtico previo, 5% de los casos, cateterismos cardíacos, 2%, un trauma que afecta a la aorta, ejercicios extenuantes con pesas. Por supuesto, si vos levantás 15 kilos en el gimnasio no te va a pasar nada, pero estamos hablando de los locos estos de la Olimpiada que levantan 250 kilos, esos tipos que hacen una fuerza tremenda, bueno, se les puede romper, hacer la disección por el esfuerzo que hacen en el levantamiento de pesas. La cocaína es otro factor de riesgo, el embarazo avanzado y el posparto es otro riesgo. La disección es más común en los hombres, 2-1. En general son hipertensos y son hombres con múltiples factores de riesgo cardíaco, sobre todo hiperlipidemia. Ese bolsillo que se va generando en la pared de la aorta, que va disecando hacia abajo, a medida que baja de la aorta salen ramas, salen las arterias hepáticas, el tronco celíaco, la esplénica, la mesentérica superior, la mesentérica inferior. Y esa disección puede ir tapando los orificios de salida de esas arterias. Y entonces empieza a producir infartos, infarto de intestino, infarto de bazo, infarto de hígado. Y entonces la disección pasa a ser un cuadro muy grave, porque además de que se está disecando y pierde volemia, está tapando las salidas de arterias importantísimas para que la persona se mantenga viva. Se utiliza una clasificación que es la clasificación de Stanford. Stanford es una gran facultad de medicina que hay en Estados Unidos. Ellos han clasificado los aneurismas en tipo A, son los de la aorta proximal, son disecciones de la aorta ascendente. Estos pacientes tienen una elevadísima mortalidad y son siempre quirúrgicos. Son siempre quirúrgicos. Y siempre suele estar afectada la válvula aórtica. Y después está el tipo B, que son aneurismas distales, son el 40%, y en principio esos distales se tratan con tratamiento médico. Solamente se operan si tienen complicaciones. ¿Cómo es el cuadro clínico? El cuadro clínico es el siguiente. El paciente está en la casa, tranquilo, es un paciente hipertenso, con múltiples factores de riesgo cardíaco, con hipertensión en general mal controlada, y de golpe siente un dolor en el tórax, que te puede hacer confundir con un infarto. Es un dolor opresivo, intenso en el tórax, pero el paciente lo describe como desgarrante el dolor, como lacerante, como penetrante. Por supuesto, el paciente tiene dolor, va a llamar a la emergencia, va a ir al hospital, entonces usted le va a hacer un electro y le va a hacer enzimas, pensando que tiene un infarto. Pero el electro es normal y las enzimas son normales. Entonces usted ahí tiene que pensar si no tiene una disección. ¿Se entiende? ¿Y qué va a pasar? Mientras el paciente espera, cuando usted lo hace entrar de nuevo para darle la buena noticia de que no tiene un infarto, el paciente le dice, ¿sabe, doctor? Ya no me duele más acá. Ahora me duele la espalda. ¿Por qué? Porque la disección avanzó, empezó en el callado y está disecando la aorta descendente. Entonces, primero me dolía acá, pero ahora me duele la espalda. A veces es un dolor que se acompaña de una sensación de muerte inminente. O
sea, el paciente está muy angustiado, está con una sensación de desasosiego. Sensación de desasosiego, sensación de que me voy a morir ya, una sensación de muerte inminente. En general, cuando es de la aorta ascendente, puede haber dolor en el cuello, en la mandíbula, en la garganta o en la cabeza. Es muy raro que la disección curse sin dolor. Muy raro, 5% de los casos. Pero tiene mucha mayor mortalidad si cursa sin dolor, porque el paciente no viene a consultar. Y eso se ve más comúnmente en pacientes diabéticos o en pacientes con cirugías cardiovasculares previas. La presión, cuando el paciente llega a la guardia con la disección, la presión está alta, en general, está hipertenso. Pero hay una característica, está hipertenso, pero al mismo tiempo está pálido y sudoroso. Está hipertenso, pero está pálido y sudoroso, y con sensación de muerte inminente. O sea, te da un aspecto de un tipo que está grave. No es un chiste, es grave. Usted le va a tomar el pulso en los dos brazos al mismo tiempo. Y usted va a notar que el pulso es diferente en un brazo y en el otro. Y después le toma la presión en un brazo y le toma la presión en el otro brazo. Y va a notar que la presión es diferente. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que la disección está afectando a una de las subclavias. Como afecta a una de las subclavias, no le llega sangre a un brazo. Entonces un brazo está más hipotenso y el otro brazo está más hipertenso. ¿Está? Entonces, diferencia de pulso o de presión. A veces pueden presentar síncope, a veces pueden presentar accidente cerebrovascular porque se disecan las carótidas. Si se compromete las coronarias, se puede complicar con un infarto agudo de miocardio. O sea, puede tener las dos cosas, aneurisma disecante con infarto agudo de miocardio. Por suerte no es algo común. Otra cosa muy importante, si es de la aorta proximal, la mitad de los pacientes tiene un soplo de insuficiencia aórtica. Esto es muy importante. Usted le apoya el estetoscopio en el área aórtica y escucha. Soplo de insuficiencia aórtica. Con paciente hipertenso que le duele el pecho, usted dice tiene un aneurisma. Tiene un aneurisma disecante de la aorta. Bueno, si la disección progresa en sentido distal, va a tener la isquemia de todos los órganos. Puede tener isquemia del vaso, isquemia mesentérica, isquemia de las arterias de la médula y el tipo se queda parapléjico. Puede tener isquemia de las renales y el paciente hace una insuficiencia renal. ¿Qué más puede pasar? Puede pasar que la disección se abra al pericardio. Si la disección se abre en el pericardio, va a dar un taponamiento cardíaco, el paciente se muere en pocos minutos. Se puede abrir también en la pleura izquierda, va a dar un hemotórax. Se puede abrir en el tubo digestivo, sobre todo tercera porción del duodeno, puede dar una hemorragia digestiva alta. Se puede abrir en el bronquio, puede dar una hemoptisis. Cuando pasa una hora más o menos, el paciente cuando entró está hipertenso, pero a medida que pasa una hora y media, el paciente se empieza a poner hipotenso y llega un momento que entra en shock. ¿Por qué? Porque parte de la sangre está en la aorta, pero una parte importante está en la disección, entonces esa sangre no circula, está en la disección. Entonces le baja la presión y el paciente se pone hipotenso y después se choca.
Bueno, muy bien. Entonces, este es el cuadro clínico, un cuadro muy grave, ¿eh? Yo he visto morir pacientes por disección. Usted le pide una radiografía de tórax. Puede ser normal la radiografía, porque capaz lo que tiene el paciente es una disección de la aorta descendente, entonces usted en la placa de tórax no la ve. Hay algunos signos. Uno es el ensanchamiento de la aorta. Una aorta ensanchada a usted le hace sospechar de que puede haber una disección. También, si el paciente tiene una calcificación del callado de la aorta, si la calcificación está muy separada de la luz de la aorta, eso es un signo de que hay una disección en el medio. O sea, normalmente la calcificación está al ladito de la luz. Si entre la calcificación y la luz hay un espacio, ese espacio es la disección. Puede haber un derrame pleural, puede haber una imagen de derrame pleural. El electro. En la disección, en el electro no va a encontrar nada, salvo que tenga la mala leche, que tenga una disección y que le tapó el agujerito de las coronarias. Pero usted le hace el electro para descartar que no sea un infarto. Y lo mismo le va a pedir las enzimas cardíacas para descartar que no sea un infarto. Le puede pedir en el laboratorio el dosaje del dímero D. El dímero D, cuando está aumentado por arriba de 400, indica que hay trombosis en algún lugar. Y en general, en la zona donde se produce la disección, la sangre muchas veces se trombosa. Entonces, el dímero debe estar aumentado. El mejor estudio es la tomografía computada con contraste. La tomografía computada con contraste es donde mejor se ve la cavidad de la disección. Usted ve la pared, va a ver la pared de la aorta, y en el medio de la pared va a ver como una media luna, que es una luz paralela a la luz de la aorta, y esa media luna, esa luz llena de sangre, es la disección. Se pueden ver a veces trombos en la falsa luz. Se puede ver también en la tomografía que hay hemopericardio. Se puede pedir una angioresonancia, pero la angioresonancia no se hace mucho porque cuando vos te meten en el resonador, el paciente se puede morir adentro del resonador y vos ni te enterás, porque es hermético el resonador. Entonces, en general usamos más la tomografía y se puede pedir un ecocardio. El ecodoppler permite también a veces localizar la zona de la disección, sobre todo si es un ecocardio transesofágico. Ese es el que da la mejor visión de la zona de la disección, es el ecocardio transesofágico. Se puede pedir también una aortografía, que consiste en colocar un catéter en la aorta y mandarle sustancia de contraste. Esos son los estudios con los que se estudia la probable disección. ¿Qué hacemos cuando tenemos una disección de la aorta? Bueno, primero, el paciente va a terapia intensiva. Directamente va a terapia intensiva. Inmediatamente se le colocan vías de suero, se le hace un electro, se le pide laboratorio con enzimas cardíacas, se monitoriza la presión arterial, el ritmo cardíaco, la diuresis, y el objetivo es bajar la presión para que la disección no progrese tan rápido, bajarle la presión. Para bajarle la presión se usan beta bloqueantes, como el atenolol o el esmolol intravenosos. Si luego de esperar unos minutos con el atenolol o el esmolol intravenosos, el paciente sigue hipertenso, se puede usar dosis chiquitas de nitroprusiato de sodio para bajar la presión. Bajarle la presión implica una sistólica alrededor de 110.
sea, bajarle la presión con sistólicas alrededor de 110. A lo mejor el tipo cuando entró tenía 180 a 110. Usted le va a bajar de 180 a 110 la sistólica. Si es una disección tipo A, o sea, una disección proximal, el tratamiento es quirúrgico. Rápidamente se lo lleva al quirófano y se lo opera. Lamentablemente la mortalidad es alta, entre un 10 a un 36%. Y además de morirse, algunos quedan con daño cerebral, ¿no? Hacen hematoma cerebral o hacen ACV. ¿Por qué? Por la disección de la carótida. Si la disección es de la aorta distal, el tratamiento es con el tratamiento médico, tienen una mortalidad solamente del 10%. Si hacen complicaciones, se puede intentar colocar una especie de stent endovascular. El que inventó los stent para la aorta es un cirujano argentino que se llama Parodi. Lo inventó y lo patentó para todo el mundo. Inventó el stent para la aorta, entonces le coloca un stent en la zona donde está el desgarro. Entonces, al colocarle el stent en la zona donde está el desgarro, deja de entrar sangre a la cavidad. Al dejar de entrar sangre, se para la disección. Si sigue con complicaciones, se puede hacer cirugía, pero tiene más o menos un 30% de mortalidad. O sea, tiene una mortalidad elevada. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Si el paciente está hipotenso y llega al shock, sí. el tratamiento con beta bloqueante, todo eso no entra, ¿no? Y no le vas a poder dar beta bloqueante ni tampoco le vas a poder dar nitroprusiato. Ya el Pero en ese paciente caso sería directo la cirugía. está chocado. Tiene que ir directamente a la cirugía. Sí, Ah, ok. directamente a la cirugía. El paciente está chocado. Ok, Y tiene que saber que tiene una mortalidad altísima. sí. Eh, Hay algunas cosas interesantes. Si vos sobreviviste a una disección, hay que tener cuidado porque puede hacer nuevos aneurismas y nuevas disecciones. Entonces se aconseja que esos pacientes sean seguidos cada 6 meses con tomografías. Se aconseja medicarlos con beta bloqueantes y que no hagan actividades físicas muy intensas. Yo les cuento, tengo una señora, amiga de la madre de una amiga de mi hermana. La señora tenía 65 años, hace un intenso dolor de pecho, la llevan a Favaloro pensando que era un infarto, electro normal, enzimas normales, el dolor se le va a la espalda, parece un soplo de insuficiencia aórtica, la señora tiene una disección de la aorta. La operan y zafa, pero nadie le dice que se tiene que controlar. Pasan 7 o 8 años, la señora hace un nuevo aneurisma en otro pedazo de la aorta, se vuelve a disecar y se muere. Entonces, cuidado con esto porque puede pasar. Una vez tenía un paciente psicoanalítico, era un ingeniero de unos 55 años más o menos. Estaba en su despacho, en su empresa, de una empresa constructora. Empieza con un intenso dolor de pecho que se le va al cuello. Bueno, lo llevan inmediatamente al cardiovascular de Buenos Aires, le hacen electroenzimas normales, soplo de insuficiencia aórtica, diferencia de pulsos y de tensión arterial, aneurisma de la aorta ascendente, lo operan y cuando entra al quirófano hace la ACV.
Y bueno, lo operan igual y el tipo queda con un ACV tremendo, hecho una plantita. Yo lo fui a ver y cuando lo vi casi se me parte el corazón porque era un tipo inteligente, un tipo piola, macanudo, y estaba hecho una plantita. Me acuerdo que hablé con el hijo, le dije, mirá, tu papá no va a poder laburar más, fíjate qué haces con la empresa, empezá a tomar cartas en el asunto porque papá sí va a quedar hecho una planta. Y tal cual quedó hecho una planta. Después no sé si seguirá vivo o no, pero muy triste fue, la verdad, para mí fue muy triste verlo así. Doctor, Les cuento otro caso. Un día estaba en la guardia, entonces yo estaba en terapia intensiva, trajeron una mujer a la guardia, la trae el hijo, diciendo que tenía un fuerte dolor de pecho. Entonces, en el dolor de pecho le hacen electroencima, le dicen, no, quédese tranquilo, no tiene un infarto su mamá. Bueno, qué suerte. Claro, está bien, pero ¿y por qué le duele el pecho? El asunto es, bueno, fenómeno, no tengo un infarto, pero el pecho me duele. ¿Por qué me duele? No, nadie le pregunta. Entonces se va, la señora se va con el hijo. Cuando van en el auto, a las 4 cuadras, le empieza a doler la espalda. Entonces el hijo, con buen criterio, dice, no, para un cachito, vuelve. Vuelve al hospital, le dice, no, mire, a mi mamá le dolía el pecho, por ahora tiene el mismo dolor, pero en la espalda. Entonces no sabían qué carajo tenía, me llaman a mí. Yo estaba en terapia intensiva. Llego, la mujer se estaba hipotensando, tenía diferencia de pulsos, diferencia de presión, tenía un soplo de insuficiencia aórtica, un dolor que empezó acá adelante y se le fue a la espalda. Le digo, esto es un aneurisma, es una disección, que es una disección de la aorta. Bueno, le pedimos la tomografía, efectivamente tenía una disección de la aorta y la derivamos a un sanatorio para que la operaran, porque era una disección proximal. No sé cómo le fue. Yo he visto de estas cosas varias veces, ¿eh? Debo haber visto disecciones, por lo menos debo haber visto 10, por lo menos 10. ¿Mm? doctor, perdón. Sí, Le iba a comentar, el problema de esas cirugías que yo he tenido la oportunidad de ver, es que son cirugías en las que los pacientes los someten a hipotermia y parada circulatoria. y Entonces, por eso, claro, claro, sí, claro, sí, porque es, vos tenés que someterlo a hipotermia y parada circulatoria porque tenés que trabajar en el callado de la aorta, entonces lo conectan a una bomba de perfusión y a veces el tema de la conexión a la bomba de perfusión es lo que termina generando el ACV también. claro, eso le iba a comentar, que muchas de las repercusiones neurológicas a veces se debe a la técnica quirúrgica y al paro circulatorio. Sí, sí, claro, 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 es así. Sí, 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 es así. Sí. Profe, Bueno, muy bien. perdón, tengo una Dígame. consulta. Hay una cosa que no termino de entender. En los casos donde complica con ACV, ¿el ACV es isquémico o hemorrágico? En general es isquémico, porque es por compresión. En Ah, general bien, es isquémico. bien, Sí. perfecto. En general sí. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Una consulta. Usted habló de primera línea beta bloqueantes. ¿Por qué no podemos usar nitroprusiato si queremos bajar drásticamente la TA? Porque se vio que dándole el beta bloqueante, como el beta bloqueante te bradicardiza, rápidamente al bradicardizarte también disminuye la tensión arterial. Como son beta bloqueantes intravenosos, si con el beta bloqueante no alcanza, le podés poner nitroprusiato en dosis bajas. El objetivo es bajarle la presión a 110 para que la disección no progrese. Ese es el objetivo. ¿Mm? Gracias. Bueno, nos quedan algunas complicaciones. Se las voy a dejar para que ustedes la lean. Está el hematoma intramural aórtico, la úlcera aórtica penetrante aterosclerótica y las aortitis infecciosas. Se las dejo para que la lean ustedes. Así podemos pasar al tema de los tumores cardíacos.
Eso está en el otro tomo. Doc, perdón, pero que hay algo como que no me quedó muy claro. Yo puedo tener dos escenarios, uno que tenga una aorta, digamos, del callado proximal, digamos, y que en eso ya se sabe que va a cirugía, que es la de tipo A. Ahora, en el caso de la de tipo B, que es más bien distal, digamos, de la aorta abdominal y todo eso, siempre y cuando el paciente no tenga... De la aorta abdominal no hablamos, es de la aorta torácica descendente más allá de la subclavia. Ok, en ese caso, si no tiene complicaciones, yo le hago o sea, le doy solo tratamiento médico y solo lo controlo, no toco nada, Beta bloqueantes, nitroprusiato si no baja la presión y se espera. y se espera Se evolución. espera. Si evoluciona relativamente bien, todo bien. Si no evoluciona bien, lo ideal hoy en día es colocarle un stent de la aorta. Si en el caso que, pero eso digamos que la pregunta es si tiene la disección y yo le doy un tratamiento médico, digamos que bajándole la TA voy a evitar que se siga extendiendo la disección. Ahora, Exacto. lo que ya digamos, lo que ya está diseccionado, no sé si se dice así, Sí, lo que suele pasar es que eso que ya está diseccionado se trombosa y en un par de semanas se fibrosa. Listo, genial. Eso es lo que suele ocurrir. Ok, Se gracias. trombosa y luego se fibrosa. Bien, gracias. Bueno, vamos a hablar de pericardio. Vamos a ver si podemos, aunque sea, dar las cosas principales de pericardio. Bueno, el primer cuadro que tenemos que diferenciar del pericardio es la pericarditis aguda seca. Pericarditis aguda seca quiere decir que no tiene derrame pericárdico, que simplemente es una pericarditis, una inflamación del pericardio. ¿Por qué se presentan estas pericarditis agudas secas? Bueno, son parecidas a las pleuritis, son virales en general. Es un paciente que tiene un cuadro gripal, cuadro viral. Por ese cuadro gripal, por ese cuadro viral, hace una pericarditis. Estamos en el tomo de El resto de cardiología, en el capítulo de pericardio, que es el capítulo 35. ¿Cómo va a venir el paciente a la guardia? Es un paciente que tiene una gripe, pero es una gripe que tiene dolor de pecho, tiene un dolor precordial. Entonces, usted tiene que pensar, che, no tendrá un infarto este hombre. Hay algunas cosas que le hacen pensar en la pericarditis. Primero que tiene fiebre, después que tiene un cuadro gripal, le duelen los músculos, las articulaciones. Si el paciente rota el tronco, el dolor aumenta. A veces aumenta cuando respira hondo, cuando tose, aumenta cuando se acuesta. En cambio, si frena la respiración o atenúa la respiración, o el paciente se sienta inclinado hacia adelante, el dolor mejora. Eso es típico de la pericarditis. Si usted se sienta inclinado hacia adelante, el dolor del pecho mejora. Eso es típico de la pericarditis. Por eso el paciente en general prefiere estar sentado y trata de no estar acostado. El dolor puede irradiar a la mandíbula, al cuello y al hombro izquierdo, y eso aumenta la confusión con el ángulo. Son el 5% de los pacientes que llegan a la guardia con dolor de pecho tienen pericarditis.
sea, cada 100 que vienen, 5 tienen pericarditis. Cuando usted lo oculta al paciente, el signo más importante es escuchar un frote pericárdico. Pero el problema es que ese frote puede escucharse durante algunas horas y después no escucharse, o puede escucharse en algunas posiciones y en otras posiciones no se escucha. Se escucha mejor en la zona paraesternal izquierda, en la parte más inferior del esternón, del lado izquierdo, ahí es donde mejor se escucha. También se escucha en la punta y en la mitad del corazón. En general es un frote que aumenta con la inspiración. Aumenta con la inspiración. Y si usted lo coloca al paciente inclinado hacia adelante, sentado, inclinado hacia adelante, lo escucha mejor. O si le hace poner los brazos encima de la cabeza, lo escucha mejor. En un 15%, estas pericarditis agudas secas a veces pueden tener un pequeño derrame asociado. A veces empieza como pericarditis seca y después se transforma en una pericarditis con derrame. En los análisis suele haber leucocitosis, eritro elevada, puede haber linfocitosis, o sea, aumento de los linfocitos. Las enzimas cardíacas en general son normales o muy levemente aumentadas. Muy levemente aumentadas. ¿Por qué? Porque el pericardio visceral está en contacto con el miocardio. Entonces produce una leve elevación enzimática, pero muy, muy leve. El estudio más importante es el electro. Hay varios estadios. En el estadio 1, el ST está elevado, con forma de guirnalda, o sea, cuelga así, como si fuera una guirnalda de cumpleaños. Elevado, pero como si fuera una guirnalda de cumpleaños, ¿no? Y esa guirnalda se ve en todas las derivaciones al mismo tiempo, salvo en ABR y en B1, B corta 1. Y todas las derivaciones en que el ST está elevado, la T es positiva. En todas las derivaciones donde el ST está elevado, la T es positiva. También se puede ver en este estadio un leve descenso del segmento PR. O sea, el segmento que va de la onda P a la R del QRS, hay un leve descenso de ese segmento. Entonces, si usted tiene un paciente que viene a la UAR, tiene dolor de pecho, pero es un dolor de pecho con un cuadro gripal, tiene fiebre, el dolor aumenta cuando se inclina hacia adelante, disminuye cuando se inclina hacia adelante, aumenta si se acuesta, aumenta con la respiración, aumenta con la tos. Usted le hace un electro y se encuentra con estos hallazgos, ST elevado en todas las derivaciones, salvo ABR y B1, con T positiva en todas las derivaciones donde el ST está elevado y la depresión del PR, usted dice esto es una pericarditis seca. En el estadio 2, el ST se normaliza, o sea, deja de tener ST elevado, el ST se normaliza, pero ocurre el aplanamiento de la onda T. También en esta etapa puede haber descenso del PR. Esta etapa es la más rápida, dura pocas horas a pocos días. Y después viene la etapa 3,
donde lo que hay es el ST está normal, pero las ondas T están invertidas. No hay ya descenso del PR. Y después en la etapa 4 se normaliza totalmente el electro. Hay un signo que se llama el signo de Spodek, que se ve en el 80% de los casos, que es un descenso progresivo del segmento TP. Descenso progresivo del segmento TP. La radiografía suele ser normal. Se puede pedir un ecocardio. El ecocardio se pide más que nada para descartar que no haya derrame. ¿Cómo se lo trata al paciente? Bueno, se lo trata con analgésicos. Le puede dar aspirina o le puede dar ibuprofeno. En general, con aspirina o ibuprofeno, en pocos días el cuadro ya cede. Si el dolor no cede y continúa y se hace más intenso o más recidivante, se puede dar meprednisona, corticoides, en dosis bajas durante una semana. Con eso desaparece el dolor. Doctor, disculpe, En Sí. la pleuritis seca era AINES. Acá tampoco, acá no se puede usar esa misma medicación. Son ¿Cómo? que en la pleuritis seca usted había Sí, dicho que AINES. estaba Sí, con sí, AINES. AINES. Ah, está bien, AINES. aspirina. Está bien. Acá le dan aspirina o AINES. Le puede dar ibuprofeno, le puede dar diclofenac, aspirina o AINES. No hay ningún problema. Y si a pesar de eso persiste con la molestia y el dolor, dosis bajas de corticoides. Corticoide, perfecto. ¿Qué pasa cuando hay un derrame pericárdico? ¿Por qué puede haber un derrame pericárdico? Bueno, puede haber derrames pericárdicos de causa infecciosa. Derrame de causa infecciosa puede ser un derrame por una infección bacteriana, sería un empiema del pericardio. Puede ser por tuberculosis, he visto eso, derrame pericárdico por tuberculosis. Puede haber derrames pericárdicos por infecciones virales, una pericarditis seca viral que se transforma en una pericarditis con derrame. Y se han descrito también derrames micóticos por hongos o derrames parasitarios. La insuficiencia renal crónica es una causa importante de derrame pericárdico, la uremia. Puede haber a veces derrames pericárdicos por exceso de colesterol en pacientes con colesteroles muy elevados. Y el hipotiroidismo puede cursar con derrame pericárdico por depósito de mucopolisacáridos. Puede haber también un derrame pericárdico de causa neoplásica, sobre todo en tumores de pulmón, tumores de mama, linfomas. Puede haber derrame pericárdico en el infarto agudo de miocardio, cuando el infarto presenta una complicación que se conoce con el nombre de síndrome de Dressler. Esto lo vamos a estudiar cuando demos la clase de infarto. Puede haber un derrame pericárdico traumático, porque el paciente haya sufrido un trauma torácico o esté en un cuadro de posoperatorio cardíaco. Y después puede haber derrames pericárdicos por colagenopatías, por ejemplo, lupus, artritis reumatoidea, fiebre reumática, vasculitis, enfermedad del suero. Y después tenemos una serie de causas raras de derrame pericárdico. Ahí está la sarcoidosis,
la espondilitis anquilosante, la miastenia, la amiloidosis, la enfermedad celíaca, son causas raras de derrame pericárdico. Es raro también el quilopericardio, que se produce por ruptura del conducto torácico, por tumor, tuberculosis o linfangioleiomyomatosis. El líquido del derrame pericárdico puede ser seroso, puede ser serofibrinoso, fibrinoso, supurado o hemorrágico. En general, los líquidos hemorrágicos son pacientes que tienen neoplasias, tuberculosis o trastornos de la coagulación. Puede haber tumores primarios del pericardio, que son raros, pueden cruzar con derrame, y después puede haber metástasis, sobre todo de pulmón, esófago y mama. ¿Cuál es el cuadro clínico del derrame pericárdico? Bueno, puede haber un dolor pericárdico parecido al de la pericarditis seca, pero a veces puede estar ausente el dolor. O sea, puede haber dolor o no. Si lo hay, es parecido al del dolor de la pericarditis seca. A veces aparece disnea, es una disnea en la cual el paciente es una disnea que se exacerba si el paciente se acuesta y el paciente mejora si se inclina hacia adelante en posición de plegaria maometana. A veces se puede escuchar el frote, a veces no. Pero hay algunas cosas que sí se ven. Primero, los ruidos cardíacos no se escuchan o se atenúan mucho, porque el líquido que se ha acumulado dentro del pericardio hace que no se escuchen los ruidos. El choque de la punta tampoco se puede palpar, porque está tapado por la cantidad de líquido que tiene el pericardio. Y en la base del pulmón izquierdo se ve una zona de matidez por abajo de la escápula, que se conoce con el nombre de signo de Ewart. Esa matidez corresponde al derrame pericárdico. En la radiografía se observa un corazón muy agrandado que tiene forma de cantimplora o botellón. Corazón con forma de botellón o de cantimplora es típico del derrame pericárdico. En el electrocardiograma hay dos signos importantes de derrame. Hola, ahí volví. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Sí. ¿Me escuchan? Me Sí. parece como... No te escuchas. Sí, profe. Ahí está, ahí volvió. Me parecía que se había desconectado. En electrocardiograma lo que se ven son complejos QRS de bajo voltaje, chiquitito, de voltaje chiquitito. Eso es típico del derrame. Y lo que se ve también es la alternancia eléctrica. O sea, en una misma derivación, el QRS tiene morfologías distintas. Eso se debe a que el corazón está flotando en el líquido. Entonces, como está flotando en el líquido, a veces el QRS se inscribe de una manera y a veces se inscribe de otra. El estudio más importante es el ecocardiograma con Doppler. Y usted le tiene que hacer la pericardiocentesis. La pericardiocentesis es como la toracocentesis, o sea, usted lo punza el derrame, lo puede punzar para aliviar el derrame y evitar que haga un taponamiento cardíaco, o lo puede punzar con fines diagnósticos, para saber si es un exudado, un trasudado, si es purulento, si tiene tuberculosis. ¿Cómo se hace la punción? La punción se hace con el paciente, se coloca la cama a 30 grados,
se hace con control ecográfico, se introduce una aguja por la punta del esternón, dirigiendo la punta al hombro izquierdo. O sea, la aguja entra por la punta del esternón y la punta está dirigida al hombro izquierdo. ¿Cuánto mete la aguja? Más o menos 4 centímetros. Y ahí ya va a entrar en el pericardio. Y entonces usted le puede sacar líquido para físico-químico, para microbiología y para anatomía patológica. Y después le puede colocar un catéter para vaciar todo el líquido que tiene en el pericardio. Ese es el derrame pericárdico. Me gustaría que habláramos del taponamiento cardíaco, que está en la parte del paciente agudo. Les dejo las pericarditis constrictivas y las pericarditis recurrentes, pero vamos a hablar del taponamiento cardíaco. Que es una emergencia, ¿no? Perdón, ¿en qué capítulo está, Doc? Que no llegué a escuchar. Ahora te digo, estoy en la parte aguda del libro. Capítulo 6 creo que, si no me equivoco. Página 210. Lo primero obtiene todo lo de shock, insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico y todo eso. Taponamiento, capítulo 6. ¿Qué pasa cuando hay un taponamiento? Bueno, cuando hay un taponamiento puede ser por varias causas. Una, que tenga un derrame pericárdico masivo, que esté todo el pericardio lleno de líquido, esa sería una de las causas de taponamiento. Otra causa, que tenga una hemorragia en el pericardio. Eso se ve mucho en los pacientes renales crónicos a los que se le da anticoagulación. Hacen una hemorragia en el pericardio. Otra es que le hayan pegado una puñalada o le hayan pegado un tiro en el corazón, le hayan roto el corazón y toda la sangre del corazón va a parar al pericardio y entonces usted hace un taponamiento cardíaco. Por el uso de trombolíticos, en pacientes con infarto puede hacer un taponamiento cardíaco. Por ruptura cardíaca por presencia de catéteres adentro del corazón. Y por disecciones de la aorta. Esas son las causas de taponamiento cardíaco. ¿Qué pasa cuando usted tiene todo el pericardio lleno de líquido? Bueno, se comprimen las cavidades cardíacas, eso va a dificultar el llenado cardíaco. Como se dificulta el llenado cardíaco, se va a producir que el corazón late con mucha taquicardia, pero en cada latido expulsa una cantidad de volumen muy pequeño. Entonces eso produce un shock cardiogénico. Entonces la clínica va a ser la clínica de shock. Usted se va a encontrar con un paciente shockado, con presiones muy bajas, sistólicas menores de 70, pero le va a llamar la atención algunas cosas. Primero, no escucha los ruidos cardíacos ni siente el choque de la punta del corazón, porque hay un derrame masivo. Otra cosa que le va a llamar la atención, las yugulares están muy ingurgitadas. Y están ingurgitadas las venas de las sienes y las venas del cuero cabelludo. El paciente puede tener una intensa disnea y una intensa taquipnea. Pueden tener lo que se llama el pulso paradojal.
El pulso paradojal es que usted le toma la presión y le deja el manguito en la presión sistólica y le dice que respire hondo. Cuando el paciente respira hondo, usted ve que la sistólica baja más de 10 milímetros cuando inspira. Si baja más de 10 milímetros cuando el paciente inspira, el paciente tiene pulso paradojal. Eso se debe a que cuando el paciente inspira, entra tanta sangre en el corazón derecho que el septum interventricular se desplaza hacia la izquierda y comprime el ventrículo izquierdo. Y eso produce que el volumen minuto caiga más cuando el paciente inspira. Por eso tiene el descenso en la tensión arterial sistólica. En el electro va a ser como en el derrame, va a haber complejo de bajo voltaje, alternancia eléctrica. Si el derrame pericárdico aparece en pocos minutos, la silueta cardíaca puede estar normal. Si en cambio es un paciente que viene con derrame pericárdico ya hace varios días, va a tener el corazón con forma de cantimplora. El estudio más importante es el ecocardiograma. Y el tratamiento es inmediatamente drenar el líquido pericárdico, haciéndole una punción pericárdica. A veces es necesario hacer drenajes quirúrgicos con cirujano cardiovascular. Y mientras prepara todo para la cirugía o para el drenaje, se aconseja expandir levemente al paciente con 500 mililitros de solución fisiológica o de plasma o de dextran. Y se puede usar un poquito de dopamina para mejorar la contractilidad del miocardio. Les cuento un casito muy interesante. Los muchachos en Santo Tomé tenían un boliche bailable, entonces los alumnos de la facultad iban a bailar al boliche de Santo Tomé. Están adentro del boliche, medio mamados, se pelean con una barrita de chicos de Santo Tomé que no eran de la facultad. Se pelean dos y uno saca un cuchillo y le pega una cuchillada en el tórax al chico de la facultad. Bueno, le pega una cuchillada, salen todos corriendo. Los compañeros de la facultad ven que este empieza a sangrar, lo cargan entre todos, lo llevan, por suerte el hospital estaba a una cuadra del boliche. Lo llevan al hospital. Cuando lo llevan al hospital, el que estaba de guardia era un alumno de Buenos Aires. Por suerte era un alumno brasilero muy bueno, muy brillante. Entonces el pibe se da cuenta que es muy grave. Entonces lo llama al cirujano. El cirujano, por suerte, vivía a una cuadra del hospital. Fíjate toda la suerte, ¿no? Llega el cirujano y el cirujano dice, el chico se estaba chocando. El chico de Buenos Aires le dice, tiene un derrame pericárdico. Chico, muy bien. Entonces el cirujano le abre el tórax, le abre el pericardio y sale un montón de sangre. El corazón empieza a funcionar bien porque liberó el pericardio y encuentra que en el ventrículo tenía un tajo de 2 centímetros de la cuchillada. Entonces el chico brasilero le mete el dedo en el agujero para que no sangre. Y mientras él le mete el dedo, el cirujano lo va cosiendo. Va sacando el dedo y lo va cosiendo y le cose todo el miocardio. Y el chico se salvó. Si era en Buenos Aires, estaba muerto. Porque imagínate que te pasen un boliche en Costanera, hasta que llaman al SAME, viene el SAME, ya te morís. Ahí se dio que el boliche estaba a una cuadra del hospital, el cirujano vivió a una cuadra del hospital, el chico que estaba de guardia
es una guardia tranquila porque no pasa nada, es un pueblo chiquito. Entonces estaba con todas las luces prendidas y se dio cuenta que era muy grave. Entonces les cuento esto para que vean lo que es un taponamiento cardíaco por una herida, en este caso de arma blanca. Una vez me pasó, me acuerdo, pidieron una ambulancia, eran como las 2 de la mañana, yo salgo con el ambulanciero, llego a una casa, me encuentro con una señora, con una disnea, taquipnea, le tomo la presión, la señora se estaba chocando, y lo que me llama la atención es que la mujer tenía una gran ingurgitación yugular, ingurgitado todos los vasos del cuello, y cuando le voy a ocultar los ruidos cardíacos no se escuchaban los ruidos cardíacos. Entonces le digo al ambulanciero, tiene un derrame pericárdico masivo, hay que llevarla volando. La cargamos volando, la subimos a la ambulancia. Mira, nunca tuve miedo en una ambulancia. Esa noche tuve miedo. Íbamos a 150 kilómetros por hora por Gaona. 150 kilómetros por hora a las 3 de la mañana por Gaona. Con buen criterio, cuando los autos venían de la derecha, se tiraba a la izquierda. Y cuando venían de la izquierda, se tiraba a la derecha. O sea que íbamos haciendo a 150 por hora, zigzag por Gaona. Llegamos al bancario, llegamos enseguida digo, a unidad coronaria, es un taponamiento, la llevamos, la punzamos, le punzamos el pericardio, la mujer se salvó. No quedaba claro por qué había tenido un derrame pericárdico. Pasan 7, 8 meses y uno de mis compañeros de residencia me dice, ¿te acordás la mujer que vos trataste del derrame pericárdico? Sí, me dice, mirá, vino a reumatología, porque a este chico le gustaba la reumatología, de hecho es el jefe de reumato del alemán. Dice, mira, vino a reumatología, ¿sabés qué tiene? Tiene un Sjögren. Así que el derrame pericárdico que vos viste fue un derrame pericárdico por Sjögren. Vos fíjate qué cosa rara, casi la mata a la mujer, casi la mata. ¿No? Por suerte yo me avivé que era un taponamiento y la llevé volando. Pero se podía haber muerto tranquilamente. Si yo llegaba media hora después, se moría. Doctor, perdón, en caso de una urgencia o que la institución de salud esté muy lejos, ¿se puede hacer una punción pericárdica? O sea, para En la tratar de casa, extraer el líquido en y la que casa, responda nuevamente. y en la casa la puede hacer, pero es raro que usted tenga los elementos en la casa. Usted no sale con No, la me ambulancia. refiero a una ambulancia buscando un paciente o algo. Es raro que arriba de la ambulancia usted se ponga a hacer un procedimiento tan complejo. Porque aparte lo ideal es hacerlo con control ecográfico. Yo no lo haría, salvo situación de muy fuerza mayor. O sea, si usted está en el medio de un campo de batalla donde hay una guerra y tiene un tipo que se está muriendo de un derrame pericárdico, lo va a tener que hacer ahí en el campo de batalla. Pero si usted piensa que puede llegar al hospital, lo ideal es hacerlo en el hospital, con ecocardio, con todo. Ok. Bueno, vamos a dejar acá, por lo menos explicamos los tres casos más importantes de patología pericárdica. Es sencillo lo de pericardio, les queda para ustedes la pericarditis constrictiva y la pericarditis recurrente. No pudimos hablar de los tumores cardíacos, que es también sencillo, es fácil, no es una cosa muy complicada. Y nos faltaron esos complementos aórticos de las aortitis infecciosas, el hematoma aórtico y la úlcera penetrante de la aorta. Pero bueno, los temas más importantes los dimos todos. Bueno, muy bien. Pónganse a estudiar, miren que es muy largo. Fíjense que todos los temas son importantes, porque hasta pericardio, que usted dice, bueno, pericardio es una pelotudez, la gente también se puede morir del pericardio, puede morir de un taponamiento cardíaco. O sea que acá no hay temas, no hay temas menores. Acá hay temas menores que también la gente se puede morir. Entonces no es que
Bueno, esto no lo estudies, total, no pasa nada. No, acá se puede morir de un taponamiento cardíaco. ¿Mm? Bueno, muy bien. La semana que viene creo que tenemos en la clase presencial lo de oclusión vascular. Y no sé qué tenemos en el, no sé qué tenemos en el Zoom. A ver. Tenemos todo lo de trombosis venosa y todo eso en la clase presencial. Y después en el Zoom tenemos Profe, acá bradicardias, todas que producen bradicardia, bradicardia, síncope, hipotensión. bradicardia, hipotensión ortostática, bradicardias y bloqueos, hipotensión ortostática. Y después tenemos el de las 6:30, síncope y lipotimia. Tema importante también, síncope, ¿eh? Un tema importante, síncope. Bueno, muy bien. Los dejo en libertad. Gracias, doctor. Buenas noches. Bueno.